Bueno, acerca sobre el debate del desarrollo, en este apartado básicamente se plantea como que esa paradoja central de nuestro tiempo. Y se basa en que, a pesar de que contamos con un potencial tecnológico y productivo bastante elevado, sin precedentes, siguen existiendo, digamos que, niveles masivos de la pobreza y desigualdad a nivel global. Entonces, frente a esta realidad, el pensamiento convencional sobre lo que entendemos del desarrollo entra como en una crisis, dando sentido o paso a un nuevo debate que va cuestionando las visiones simplistas y reclama a sí mismo el hecho de incorporar variables ignoradas, como la complejidad, la incertidumbre y, de manera crucial, el capital social y la cultura como factores claves para entender y promover un desarrollo efectivo, especialmente en regiones como América Latina. Luego sobre la crisis del pensamiento económico convencional. En este apartado, básicamente lo que se nos plantea es que hay unas limitaciones en el modelo económico ortodoxo, ejemplificado por el consenso de Washington. Básicamente lo que hace es que lo que pasa o en lo que se centra esta parte del texto es que se critica su enfoque excesivamente técnico y hasta cierto punto reduccionista, que confunde, digamos, como que los medios, que se entienden medios como pues, la privatización o la estabilización de precios, con lo que serían fines últimos, que vendrán siendo pues el bienestar, la equidad, etcétera. Entonces, la crisis, se nos plantea que la crisis va evidenciando como que los fracasos de estas recetas aplicadas en diversos países. Además, adicional a esto, nos surge una propuesta. eh, Esta propuesta surge como un consenso que ya aboga más, digamos que aboga más por una visión un poco más integral de lo que se entiende como desarrollo, incorporando así dimensiones políticas, sociales e institucionales, reconociendo así que el crecimiento económico por sí mismo no garantiza el desarrollo social. Bueno, siguiendo, luego se nos habla sobre capital social, la cultura y el desarrollo. Eh, Considero que es como que el núcleo base de esta primera parte del documento, ya que se nos define y se nos explora sobre lo que se entiende de capital social, que podríamos relacionarlo con la confianza, normas de reciprocidad y redes de asociatividad. Esto con su relación bastante íntima sobre con lo que entendemos sobre cultura. Se nos presenta evidencia de cómo este capital invisible tiene un impacto importante y positivo en el crecimiento económico, la educación, la salud pública y la estabilidad social. Se nos Digamos que se nos menciona que la cultura la podemos identificar como una base o esa base principal que sustenta el capital social, moldeándolo de valores y comportamientos de una sociedad. Luego al final digamos que se nos concluye que potenciar ambos es una palanca formidable para un desarrollo sostenible, mientras que ignorarlos, por otra parte, o destruirlos, básicamente crea enormes obstáculos. Menciona experiencias latinoamericanas. Este apartado nos introduce la idea de que el capital social, que tiene elementos como la asociatividad, la confianza mutua y la cooperación, puede ser una palanca formidable para el desarrollo cuando se moviliza efectivamente. Se propone demostrar que esto no es una utopía, sino una realidad con experiencias concretas, especialmente en América Latina. El texto señala que si bien existen ejemplos mundialmente célebres como el Giving Back, el enfoque se centra en casos latinoamericanos que son reconocidos como prácticas exitosas y que ofrecen enseñanzas valiosas para replicar en políticas de desarrollo social. Villas El Salvador, Perú, de los Arenales a la experiencia social avanzada, detalla la notable transformación de Villas El Salvador, que sobre ninguna vez en asentamiento humano en Perú. Se fundó en 1971, cuando cientos de personas, seguidos por miles más, ocuparon tierras públicas a las afueras de Lima. Tras un intento de desalojo, el gobierno les permitió establecerse en un arenal desértico a 19 kilómetros de la ciudad,
y comenzaron con alrededor de 50.000 habitantes y hoy cuentan cerca de 300.000. Partieron totalmente sin recursos, en un medio natural hostil y en un contexto de la grave crisis económica de los años 80 de Perú. Como característica y modelo organizativo tiene un diseño urbano descentralizado, a diferencia de otras barriadas. B se planificó con 110 grupos residenciales, cada uno con su propio centro comunal para deportes, cultura y reunión, donde se fomentaba la cooperación y la interacción entre los pobladores. Crearon el CUAVES, una organización comunal que representa a toda la población. Se establecieron casi 4.000 unidades organizativas con la participación tan alta que cerca del 50% de los adultos ocupaban un cargo de liderazgo en algún momento. El desarrollo se basó centralmente en el trabajo voluntario de la comunidad. En menos de 2 décadas construyeron miles de viviendas, calles, locales comunales, centros educativos, bibliotecas, centros de salud y plantaron medio millón de árboles. En educación, la tasa de analfabetismo bajó del 5.8 al 3.5, la matrícula primaria alcanzó el 98% y en secundaria superó el 90% de cifras, muy por encima del promedio nacional para las poblaciones pobres. Gracias a campañas de vacunación y organizaciones comunales, la mortalidad infantil se redujo a 67 por mil, significativamente menor que el promedio nacional, que es el 88,95%. Lograron tener servicios básicos como el agua, alcantarillado y electricidad en un plazo estimado de 8 años. La mayoría de los fundadores eran migrantes de la sierra peruana que portaban una rica cultura andina basada en la cooperación, el trabajo comunal y la solidaridad. Esta herencia facilitó la creación de una organización participativa extensa. El proceso de construir su propia ciudad desde cero generó una identidad sólida. Soy de Villa. Una gran identidad colectiva. Los pobladores no solamente eran habitantes, sino constructores de su propia comunidad. Se creó una red de organización de jóvenes, mujeres, club de madres, cooperativas, grupos culturales y deportivos que cubrían todas las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, los clubes de madres gestionaban comedores populares y programas de alimentación. Las actividades culturales, teatro, música y radio comunal fueron fundamentales desde el inicio, fomentando la participación y creando una intensa y huyente vida comunal. Todo el esfuerzo se guió por una visión colectiva de autogestión y participación. Al convertirse en un municipio en 1960, mantuvieron estos principios innovados incluso con herramientas de democracia virtual para facilitar la participación ciudadana. La experiencia de BES ha sido ampliamente premiada, entre otros, por la UNESCO, las Naciones Unidas, Ciudad Mensajera de la Paz en 1977 y el Premio Nobel Príncipe de Austria también este año. Incluso el Papa Juan Pablo II visitó y elogió la solidaridad comunitaria en 1985. Aunque no se resolvieron los problemas estructurales de la pobreza, Villa de Salvador demostró que la potenciación de capital social, cooperación, confianza, valores comunes y identidad puede generar avances sociales extraordinarios y crear un perfil de sociedad único y resiliente, incluso en las condiciones más adversas. Les voy a compartir cómo el capital social impulsó el desarrollo a través de dos experiencias en América Latina. La primera es la Feria del Consumo Familiar en Barquisimeto, Venezuela. Estas ferias demostraron que aunque no haya capital económico, la cooperación, la confianza y la participación permitieron crear un sistema eficiente. Estas ferias se convirtieron en el principal proveedor de alimentos de la ciudad, generando así bienestar colectivo. El segundo fue en Porto Alegre, Brasil. El presupuesto participativo permitió que la ciudadanía decidiera junto con el gobierno cómo invertir los recursos públicos. Esto mejoró la confianza entre el Estado y la comunidad, mejorando los servicios básicos y así elevando la calidad de vida. En general, estas experiencias nos enseñan que cuando una sociedad se organiza, moviliza su capital social y trabaja unida, puede transformar su territorio incluso teniendo recursos limitados. Bueno, en movilizar el potencial de la cultura nos habla de reconocer a la cultura tanto como una fuerza activa y un recurso estratégico para el desarrollo.
En América Latina esto implica integrar tanto las expresiones culturales, los saberes tradicionales y las identidades locales en los agentes de proceso tanto económicos como sociales. Movilizar pues esta cultura significa aprovecharla para fortalecer la autoestima colectiva, impulsar la innovación y también aumentar la resiliencia de las comunidades frente a estas crisis que se enfrentan. En la cultura y las políticas sociales nos habla que la cultura debe ser un eje transversal en el diseño y la implementación de las políticas sociales. Esto quiere decir adaptarse a las inversiones en la educación, en la salud y en la lucha contra la pobreza, a los contextos y valores culturales pues, que tiene y que presenta cada comunidad. Cuando las políticas respetan e incorporan estos elementos que he mencionado, no solo son más efectivas, sino que también preservan la dignidad de las personas y evitan caer en un asistencialismo que ignora o menosprecie pues, la identidad. En la cultura de integración social nos habla de que la cultura es un poderoso instrumento para promover la integración y la cohesión social. Esto se ve en las sociedades fracturadas por la desigualdad y la exclusión, como las de América Latina. La cultura crea espacios de encuentro, de diálogo y de reconocimiento mutuo, al fortalecer el capital social a través de redes de confianza y de cooperación. La cultura ayuda a reducir brechas, incluir a los grupos marginados y también a construir una ciudad más unida y más participativa. En la cultura y los valores nos habla de que los valores culturales constituyen la base ética indispensable para el desarrollo auténtico y un desarrollo sostenible. Principios como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y la confianza son transmitidos a través de la familia, la educación y las tradiciones. Estos son esenciales para guiar el comportamiento cívico y facilitar la acción colectiva. Sin esta base valórica, el crecimiento económico carece de sentido y de legitimidad y no puede generar sociedades justas y equilibradas. Es decir, en definitiva, la cultura es mucho más que un patrimonio estático o una expresión folclórica. Es un activo dinámico y una fuerza transformadora que debe pues ocupar un desarrollo central en las estrategias de desarrollo de América Latina, movilizar su potencial, integrarla de manera transversal en las políticas sociales, también aprovecharla como una herramienta de integración y apoyarse en sus valores éticos. No es opcional, sino que una condición necesaria para construir un desarrollo auténtico. Un desarrollo que ignore la cultura está condenado a ser superficial, inequitativo y efímero. Por el contrario, un modelo que coloca en el centro reconociendo su poder para unir, inspirar y dar sentido, está sentando las bases para unas sociedades tanto más justas como resilientes y también como humanamente plenas. El verdadero progreso, por lo tanto, no se mide solo en el crecimiento económico, sino también en las capacidades de una sociedad para valorar su identidad, fortalecer su tejido social y proyectar un futuro compartido desde lo más profundo de su cultura. Muchas gracias.